Buenas noticias, grandes noticias. Nuestro perro chulo, Isaac el Pitbull Cruz, está de regreso. Pitbull Cruz regresa el 1 de febrero contra el mexicano Ángel Tashiro Fierro. Esta noticia fue confirmada por ESPN y por Chava Rodríguez. El tiro será en el T-Mobile Arena en Las Vegas el 1 de febrero del 2025. Boxeo de la más alta calidad es lo que nos espera, y para que estés enterado de todas las novedades en el mundo del boxeo, suscríbete ahora mismo a Richie Blog si aún no lo has hecho, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que podamos llegar a 100,000 suscriptores. El perro chulo picando piedra de nuevo desde abajo para tratar de tener otra oportunidad de pelear por el título mundial, porque el mexicoamericano José El Rayo Valenzuela despojó del título mundial de la AMB a Isaac el Pitbull Cruz, y después de la derrota ante el Rayo Valenzuela por decisión dividida el pasado 3 de agosto, el perro chulo sigue en superligero, fíjense. No cambia de división, sigue en superligero. Isaac el Pitbull Cruz cree que aún tiene mucho que hacer en esta categoría, así que opta por continuar en los superligeros y no se regresa a los pesos ligeros como le aconsejaron. El Pitbull Cruz cree que aún hay mucho que dar en esta división y pide otra oportunidad para ir por el título. Pitbull Cruz pidió la revancha con el Rayo Valenzuela, pero el Rayo no se la quiso dar. Entonces, pues no hay de otra, a picar piedra desde abajo. El Pitbull Cruz ya estuvo en la cima y no se supo mantener. Bien dicen que lo importante no es llegar primero, sino saber llegar. Y una vez en la cima, mantenerse lo más que se pueda, porque después de llegar ahí, el único camino que queda es hacia abajo. Pitbull Cruz tiene que hacer méritos para ganarse el derecho a otra pelea de campeonato, y lo puede lograr. Tiene 25 años, es aún muy joven y le queda mucho tiempo por delante en el boxeo. Se va a enfrentar a un noqueador mexicano muy peligroso. Va a ser una guerra entre mexicanos, y ustedes saben que las peleas entre mexicanos son mortales y limítrofes, así como nos gustan. Ángel Fierro es un excelente peleador, es un mexicano que fue campeón superligero de la Organización Norteamericana de Boxeo. Ángel Fierro tiene 26 años, es de Tijuana, Baja California, es un noqueador. Pitbull Cruz es fajador, Fierro es noqueador. Aquí tenemos una pequeña gran diferencia. Fierro es un potente noqueador con un récord profesional de 22 peleas ganadas, 17 de ellas por nocaut, 2 derrotas por decisión. La última pelea de Fierro la perdió contra el dominicano Alfredo Santiago, de 30 años, en junio. Fierro, según su BoxRec, está suspendido de pelear en Puerto Rico por la Comisión de Boxeo de Puerto Rico, y yo la verdad no me fío mucho de BoxRec, ya que nos hemos dado cuenta que BoxRec comete muchos errores. BoxRec ha sido acusado de mantener políticas restrictivas que impide a boxeadores extranjeros combatir en México si las peleas no cumplen con criterios internos, y esto pues ha limitado oportunidades para peleadores y promotores, afectando el crecimiento del box. BoxRec le cuenta 22 peleas ganadas cuando realmente tiene 23 el Tashiro. Tashiro acaba de pelear en México y ganó. Noqueó en el quinto round a Eleazar Valenzuela Carrillo, y BoxRec no lo está considerando en su récord. Y no es la primera vez que pasa algo así con BoxRec. Tashiro tiene una efectividad noqueadora por arriba del 77%, y esto es algo superior a la del Pitbull Cruz. El perro chulo tiene una efectividad noqueadora del 69% y tiene un récord profesional de 26 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut, 3 derrotas y un empate. Nunca lo han noqueado, nunca lo han tirado. No importa lo que diga Giovanni Cabrera, nunca nadie ha tirado al perro chulo. Pitbull Cruz es de Ciudad de México, y según BoxRec, estos son los mejores mexicanos en los pesos superligeros en la actualidad. En el número 1 tenemos a Lindolfo Delgado, quien pelea en diciembre, concretamente el 7 de diciembre contra Jackson Martínez. En segundo lugar tenemos al perro chulo. En el 3, Brian Flores, quien perdió con Lindolfo Delgado recientemente. En el 4, Gabriel Goyaz Valenzuela, Rogelio Jiménez y a Ángel Fierro lo tienen en el 9º lugar, como podemos ver. Ángel Fierro entonces es de los mejores 10 mexicanos que están rifándosela en los superligeros en este momento. Eso es en cuanto a México.
Y si checamos la clasificación mundial está de la siguiente manera según BoxRec. Devin Haney es el mandamás, Teófimo López en el segundo lugar, está Liam Paró en el tercero, Subriel Matías en el cuarto, el japonés Andy Hiraoka en el quinto, el inglés Jack Catterall subió al 6, Lindolfo Delgado lo tenemos en el 16 y Perro Chulo no aparece en los primeros lugares porque después de perder contra el Rayo Valenzuela, BoxRec le dio un bajonzote hasta el lugar número 22. Perro Chulo se encuentra por arriba del inglés Josh Taylor y de Alberto Puello, mientras que José el Rayo Valenzuela se encuentra en el lugar número 18 y después de ganarle al Perro Chulo, el Rayo subió porque estaba en el 40 según esta clasificación y ahora está en el lugar número 18 de los superligeros. La pelea Isaac Cruz contra Tashiro Fierro es una pelea muy pareja, mis amigos. Mi favorito, por supuesto, es el Perro Chulo, ya que es uno de mis boxeadores mexicanos favoritos de la actualidad junto con el Vaquero Navarrete. Pitbull Cruz contra Fierro se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas el 1 de febrero del 2025. Ángel Fierro está muy feliz porque sabe que si le gana al Pitbull Cruz seguirá subiendo en la clasificación y eventualmente podría aspirar a tener una oportunidad de título. Se ve lejano para el Tashiro, pero si logra imponerse al Pitbull Cruz, Tashiro se va a dar a conocer a nivel mundial. Tashiro es un rival peligroso, este no va a ser un día de campo para el Pitbull Cruz, esta va a ser una gran pelea, sangrienta y limítrofe, así como nos gusta. Los estilos de ambos son de choque, esperemos ver entonces brutalidad y una guerra total en el ring. Esta pelea es un excelente aperitivo para el plato fuerte de la noche que es David Morrell contra David Benavides, una pelea que los fans queríamos ver desde hace mucho tiempo y es una lástima que los promotores de Morrell no inviertan más dinero en hacerle publicidad. Morrell tiene cero de marketing, no tiene asesores de imagen ni nadie quien lo apoye en el sentido de hacerlo comercial. Ese es el motivo, pienso yo, por el cual los fans ocasionales no están muy interesados en esta pelea, pero los fans más versados saben que esta será la pelea más peligrosa que ha tenido David Benavides en toda su carrera. Esta pelea representa la vida o la muerte para David Morrell, ya que en las pocas entrevistas que he leído, Morrell está asegurando que va a noquear al Bandera Roja. Esta sin duda alguna va a ser una super cartelera, mis amigos, porque también tenemos la revancha entre Brandon Figueroa contra Stephen Fulton, y aquí mi favorito por supuesto es Brandon Figueroa. Figueroa tiene raíces mexicanas y se le nota al pelear, pelea como un mexicano y tiene un dominio magistral del gancho al hígado a lo Julio César Chávez. Y que no te confunda el aspecto delicado de este boxeador. Figueroa es un asesino de sangre fría. La única derrota de Brandon Figueroa fue contra Stephen Fulton en el 2021. Fulton le ganaría a Figueroa por decisión mayoritaria esa noche. Después de haber perdido contra Fulton, Brandon Figueroa ha hilado 3 victorias muy importantes, la última de ellas ante el mexicano fajador Jesse Magdaleno, a quien le destrozó el hígado. Así que Fulton contra Figueroa 2 es una de las peleas más esperadas para los fans del boxeo y la podremos disfrutar en esta super cartelera para febrero. ¿Te gusta la cartelera? Quiero leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Y en otros asuntos, Michael Benson confirma la revancha entre el argentino Fernando el Puma Martínez contra el japonés Kazuto Ioka para el próximo 31 de diciembre en Tokio. Puma Martínez defenderá su título Super Mosca de la WBA este 31 de diciembre. Una gran pelea sin duda alguna y ya está confirmada. El Puma Martínez tiene un récord profesional de 17 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut, tiene 33 años y una efectividad noqueadora de más del 52%. Es el campeón de la WBA Super Mosca porque el 7 de julio del 2024 quedó escrito dentro de las páginas más importantes de la historia del boxeo argentino la victoria que tuvo el Puma Martínez en Tokio. El Puma derrotó al japonés Kazuto Ioka por decisión unánime y esa vez se convirtió en campeón mundial unificado del peso Super Mosca. Retuvo el cetro de la Federación Internacional y se quedó con el de la Asociación Mundial de Boxeo. Ioka tiene 35 años y su récord profesional es de 31 peleas ganadas, 16 de ellas por nocaut y 3 derrotas, un empate. Su última pelea la perdió con el argentino el Puma Martínez y se quedó enchiladísimo.
El Puma Martínez tiene la misión de volver a ganar en Japón, de repetir el batacazo. ¿Creen que el Puma repita la hazaña boxística? Honestamente, yo lo veo muy difícil. Creo que en esta ocasión se van a vengar los japoneses. Los jueces van a estar en contra del argentino, por lo que deberá de noquear o hacer otra vez una pelea perfecta. Creo que esta vez no se la van a perdonar al argentino. En mi opinión, no debió de aceptar la revancha y menos en Japón. ¿Cuál es tu favorito para esta pelea? Yo le voy al argentino. ¿Y ustedes? ¿Y se acuerdan que en el video de ayer estábamos platicando del reto que le lanzó Artur Beterbiev a Jake Paul? Y los que no están enterados de este chisme, pues los voy a poner en contexto. Después de que Jake Paul exhibiera a Mike Tyson el pasado viernes, muchos boxeadores enfurecidos por la manera en cómo el youtuber exhibió y humilló a su ídolo, salieron a cantarle el tiro al gallo Paul, y uno de ellos fue Beterbiev. Desde sus redes sociales, Beterbiev le cantó el tiro al gallo y escribió lo siguiente: Jake Paul, a ver qué puedes hacer tú en el ring contra el actual campeón absoluto. Quiero hacerte saber que estoy abierto a cualquier sugerencia. A lo que Jake Paul respondió con los huevos muy blandos de la siguiente manera: acabo de ver esto. Uno de los top 5 de los mejores libra por libra quiere que pelee contra él. Ja, 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 ja. 4 años en el box y ya controlo este deporte. Y esto, mis amigos, no es una respuesta de un hombre. Esto no es una respuesta, esto es una evasiva burlona, lo cual hizo enojar más a Beterbiev. Y Beterbiev le contestó de la siguiente manera: después de 4 años en el boxeo, ya es hora de que tengas retos serios. No capté si estás aceptando el tiro o lo estás rechazando, así que dime, ¿qué vamos a hacer ahora? Esta respuesta de Artur Beterbiev dejó a todo mundo frío, se hizo viral y el gallo se quedó calladito. Beterbiev quiere pelear en serio contra Jake Paul, Beterbiev va en serio y mi opinión es que Beterbiev lo mata. Beterbiev es un verdadero guerrero, Jake Paul solamente es un hombre de negocios mamado. Me gustaría ver que Beterbiev le rompiera la nariz a Jake Paul, honestamente, pero por otro lado, no creo que Jake Paul se merezca una oportunidad para pelear por todos los títulos que tiene Beterbiev. Hay peleadores que sí se merecen esa oportunidad y que han estado esperando años, pero si ponemos las cosas en la balanza, muy dentro de mí sí quiero ver que alguien le ponga una paliza a Jake Paul, y si ese alguien es un verdadero boxeador como Beterbiev sería increíble. Aparte, sería un exitazo en Netflix, ganarían el doble de lo que ganaron con la pelea de Mike Tyson. Beterbiev contra Jake Paul sería algo brutal, sería algo enorme. Aquí el asunto es que Jake Paul acepte. A mí me gustaría que aceptara, me gustaría que Artur Beterbiev le acomodara una buena paliza a Jake Paul. Sería todo un éxito y un deleite para la pupila, para muchos de nosotros. ¿Qué opinan ustedes? Beterbiev no se quedó callado, Beterbiev presiona en las redes sociales a Jake Paul y lo está haciendo ver como un cobarde y como un oportunista. Muy bien por Artur Beterbiev, me gusta mucho su actitud de rudo, es intimidante sin llegar a ser grosero. Si Jake Paul acepta pelear contra Beterbiev será mejor que haga su testamento, porque Beterbiev no se presta a circos. Beterbiev es de los pocos guerreros que el dinero no le importa, a Beterbiev solo le importa romper cabezas y ser el mejor del mundo. Eso es un verdadero guerrero. Jake Paul es un excelente deportista, pero Beterbiev es un guerrero. Ahí la enorme diferencia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan de que Beterbiev siga persiguiendo a Jake Paul? ¿Aceptará el reto el gallo Paul? Queremos leer sus opiniones, saben que a todos les respondemos. Y por cierto, la meta de Jake Paul, según él, es convertirse en campeón mundial. Esta es tu oportunidad, gallo. Responde el reto de Artur Beterbiev y cumple tu sueño, pero antes te advierto, tienes que hacer tu testamento porque Beterbiev no se anda con cosas. Y pues esto es todo por el día de hoy, mis amigos. Como verán, tenemos mucha información, mucho cotorreo, mucha anécdota. Suscríbete a Richie Blog para que estés bien al tiro con nuestro contenido y regálame un like si te ha gustado este video programa. Comparte nuestro contenido si quieres que sigamos subiendo contenido similar al de este video.
video y gracias por llegar a la distancia con nosotros. Nos da mucho gusto hacer contenido para ustedes. Mi hermano Richie, gracias por tu paciencia, gracias por tu apoyo, porque sin tu ayuda este canal no existiría. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del Creador, porque sin Dios no somos nada y no hay nada fuera de Él.